Muy bien, seguimos acá en 135. Ahora nuevamente rotamos. Le damos la bienvenida a la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches y le damos la bienvenida a May. Gracias por invitarme. Bien, bueno, ya se fue Lucía Yáñez en una entrevista con el Colo y con Belén. Ahora vamos a seguir un poco charlando también sobre problemáticas que son muy cotidianas en general a toda la ciudadanía, pero en particular a colectivos que han sufrido y sufren violencia cotidiana. Y vamos a consultar en primera instancia a la ministra cómo vive desde su lugar de ministra estos tiempos violentos en los cuales que parece que cuesta andar libre, a pesar de que avanza mucho justamente este discurso de viva la libertad, carajo. Bueno, ¿cómo se evalúa o cómo ves desde tu lugar que está hoy la sociedad en función de la violencia hacia las mujeres y a los distintos colectivos de diferentes identidades? Sí, la veo con mucha preocupación. La verdad que Milei, a tal punto creo le llegó el aviso de que guarda que la sociedad se está cansando, que llegó a decir que iba a dejar de insultar, ¿vieron? Sí. Pero no le duró nada, porque él y el insulto son como identitarios. Y la verdad que escala la violencia política y la libertad a la que nos invita Milei es la libertad de insultar, de discriminar, la libertad de atacar, de estigmatizar, de negar los derechos de las personas. Esa es la libertad a la que nos invita y en eso escala y lleva al terreno de la política niveles, muy violentos que después también se expresan en los planos de la vida y de los intercambios cotidianos. Este es el problema. Mira, me contaban en una reunión que tuve con el equipo que trabaja diversidad en el ministerio hoy más temprano, de un chico, un activista gay, conocido, qué sé yo, que le dieron una trompada y le rompieron la mandíbula hace 2 días. Entonces, lo vimos en el ataque a parejas de lesbianas en la ciudad de Buenos Aires. Esto hay a personas que se sienten habilitadas al acto. Y la verdad que preocupa, no nos gusta vivir en esa sociedad, no nos merecemos vivir en esa sociedad y ni creo que exprese el sentimiento de la mayoría. Así que, me parece que ustedes lo charlaban recién con Lucía, que además de ser diputada, es candidata a diputada en esta elección. Yo espero que algo de esto haya una señal también en la elección y en el voto, en una elección que es difícil porque hay mucho desinterés por la política. También eso es una estrategia de despolitización, de llevar todo a embarrar, ¿no? Embarrar la arena del discurso político y eso alienta el desinterés. Bueno, hace poco estuviste en México, invitada en representación de la provincia de Buenos Aires en un encuentro de mujeres de Latinoamérica convocado por la CEPAL. Y que el eje central fue las sociedades del cuidado, ¿no? ¿Cuál fue la perspectiva o cómo lo abordaste vos en esta lógica de, el Estado hoy no está presente, ¿quién nos cuida? Los vemos siempre desde que asumió el gobierno de Milei, la violencia que ejerce frente a los diferentes sectores, lo vemos todos los miércoles con los jubilados en las marchas, cómo los golpean, con los médicos y médicas del Garrahan. ¿Cuál fue la postura que vos llevaste y cómo ves vos hoy esta sociedad del cuidado en las mujeres y en las diversidades, sobre todo en las mujeres que somos las principales en estar al frente de muchísimas demandas de la sociedad? Mira, justamente es como la contracara, todo el debate de una semana en México en la CEPAL es la contracara del debate que quiere instalar el Gobierno Nacional de Argentina. Es más, decirte, hubo como 2 instancias. Nosotros participamos invitadas a un foro de gobiernos subnacionales y gobiernos locales que nos reunimos en el arranque de la conferencia, porque la CEPAL, que es la Confederación Económica para Latinoamérica y el Caribe, tiene a todos los países, está compuesto por todos los países de la región, un organismo además que tiene estudios muy rigurosos de temas económicos, sociales, de pobreza, y hace rato que viene siguiendo los temas de discriminación hacia las mujeres. Esta es la 16 conferencia. La anterior se hizo en Buenos Aires en el año 2022. Parece que estamos a años luz de aquellos tiempos, pero en el 2022 se sacó el consenso de Buenos Aires que juntamente planteó la sociedad del cuidado. Dijo, es imposible pensar
el desarrollo en la actualidad, además con las enormes transformaciones tecnológicas en el mundo productivo, si no pensamos en algo que es una constante y que no cambia nunca. Que todas las personas necesitamos cuidado y cuidamos en algún momento de nuestra vida. Y que eso es un derecho y debe hacerse en condiciones dignas y que es muchas veces un trabajo y también debe realizarse en condiciones de equidad y de igualdad y que además está en la base estructural de la desigualdad hacia las mujeres. Porque ¿cómo se cuidan las sociedades? En general, en las familias y en general feminizado. Cuidan las mujeres en las distintas etapas de la vida. Entonces, que siga de ese modo reproduce desigualdades sociales y desigualdades de género, porque además los hogares que están en situación de pobreza tienen escaso acceso a cuidados de calidad. Bueno, todo esto se debatió. ¿Qué pasó en la conferencia de la CEPAL? Argentina no estuvo. El país daba mucha pena ver las banderitas de todos los países, porque estamos todos los países de Latinoamérica y el Caribe, de muy distintos signos políticos, y la banderita argentina estaba afuera, ¿no? Milei cuando decía afuera de todo, digamos, y en los organismos que están discutiendo modelos de desarrollo que pueden discutir en diferencias, no va. Porque además es la contracara, digo, cuidar. ¿Cuál es la contracara de cuidar? La crueldad, el abandono, la desidia, el desprecio por las necesidades de las personas. Ese es el gobierno de Milei. Claro, en la CEPAL se discutía la contracara de esto y además en un proceso en particular decirles de lo que está viviendo México con una presidenta mujer como Claudia Sheinbaum, con una jefa de gobierno en la Ciudad de México como Clara Brugada, un proceso de participación, de politización de la sociedad enorme y de feminización de esa politización, que la verdad que es admirable, maravilloso, bueno, muy importante la declaración que saca la CEPAL, porque le da una vueltita más al consenso de Buenos Aires por la sociedad del cuidado, que es decir, bueno, ¿qué compromisos se deben asumir los estados? La responsabilidad del Estado, de la comunidad, la corresponsabilidad, el invitar a varones, digamos, cuidar es una tarea del conjunto, no solo de las mujeres, también allí se invita a los varones, y la discusión del financiamiento, porque ese es el otro gran debate. Le pedimos más derechos, más responsabilidades a los estados, creemos en eso, bueno, hay que tener con qué financiarlo también. Hoy tenemos un plan de ajuste del gobierno nacional que impacta de lleno en grandes porciones de la sociedad, particularmente bueno, en sectores de trabajadores, pero cuando uno hila un poco más finito, dentro de ese ajuste, dentro de ese sector que es muy castigado, las más castigadas suelen ser las mujeres, por un lado, colectivos LGTBI que ya vienen con un nivel de vida bastante pauperizado. Bueno, ¿cuáles son las demandas que tiene la provincia en ese sentido? ¿Y cuáles son las respuestas que dan hoy desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires a esta situación muy particular que aquejan al sector al que te toca hoy dar respuesta justamente? Bueno, ese es un tema realmente muy grave. Las políticas de ajuste están afectando muy fuertemente el empleo, están afectando a la industria y especialmente el sector en nuestra provincia, es una provincia productiva. Y además de que generamos casi, hoy se hablaba, ¿no?, de los dramas que tenemos de la coparticipación, el ataque especial Milei que les ha recortado recursos a las y los bonaerenses, no es al gobernador Kicillof, le ha recortado recursos a las y los bonaerenses en el fondo educativo, en el fondo de seguridad, los fondos de infraestructura, 1000 obras públicas paradas, y eso afecta la vida del conjunto, pero otro sector. Las políticas de ajuste han instalado un modelo de desarrollo muy desigual y entonces hay algún sector al que le ha ido un poco mejor, porque además salimos de la sequía como el sector agropecuario, pero está afectadísima la industria. Entonces la industria de la construcción, la industria manufacturera, nuestra provincia es una provincia industrial por naturaleza y bueno, y ahí hay una pérdida, somos los más afectados por la pérdida de puestos de trabajo. Y eso también hace que crezca la desocupación. La pérdida de masa salarial es mayor para las mujeres, entonces la feminización y la infantilización de la pobreza y de la precariedad
afecta especialmente a las mujeres y a las infancias y a las mujeres que cuidan. Otra vez, volvemos a esto. Y un Estado que se retira, recorta políticas de salud, recorta políticas educativas. El Estado que se retira, eso hace a la sobrecarga. Entonces, para las mujeres hay un factor del que se habló mucho en la conferencia de la CEPAL, que no es solo la pobreza económica, sino la pobreza de tiempo. Porque aquellas cuestiones que por ahí me resolvía el Estado con políticas y programas, teníamos el Ministerio Nacional de Mujeres, tenía el programa Acompañar que le daba 6 meses un salario mínimo a quien estaba sufriendo violencia de género. Eso ahora no existe más. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres? Además tienen que ver cómo se resuelve en su autonomía económica, cómo lo que no te da el Estado se hace chicle, los comedores, todo lo que cerró de asistencia y ayuda social, la pérdida del poder adquisitivo, del potenciar que no lo eliminó, pero perdió el poder adquisitivo, los comedores a los que no les da alimento, en muchísimos casos no se cerraron. ¿Saben lo que eso significa? Que las mujeres no solo sostienen esos comedores porque los siguen sosteniendo, sino que además el resto de tiempo van casa por casa a buscar los alimentos para poder garantizar. Entonces pensemos en la pobreza, chicle, ¿no? El día haciéndolo chicle para poder hacer sostenimientos básicos de la vida. Entonces es muy cruel, digamos, es una política que particularmente tiene afectaciones económicas en la vida material concreta, sumada a la simbólica de la que hablábamos, que es esta cuestión tan contra las mujeres. Porque uno dice, sí, contra los homosexuales, los trans, esa discriminación brutal de la diversidad. Pero hay una cosa muy misógina. Tienen así como un machismo ramplón de los más brutales picapiedra que uno puede encontrar, ¿no? Son así, contra las mujeres. Estela, en este contexto que bien recién desarrollabas, ¿cómo hace desde la provincia de Buenos Aires, de la gestión del gobernador Axel Kicillof, para abordar esas problemáticas en este discurso que también él dice de ser escudo y que no ingrese la motosierra? Digamos, la motosierra ya entró en la provincia de Buenos Aires porque ya hubo recortes de diferentes fondos que obviamente afectan justamente para desarrollar estas políticas. ¿Cómo se reconfigura esto en base a políticas, a militancia, a territorio, para poder ponerle un límite, ya un poco también metiéndonos al plano electoral? Bueno, mirá, claramente desde ya sostener el Ministerio de Mujeres y Diversidad, somos la única cartera que tiene este rango en la Argentina, porque no solo se eliminó en Nación, sino que en otras provincias se jerarquizó. Ahí Axel toma una decisión política que es de fuerte convicción, de decir, mira, tengo que sostener lo mismo que el Ministerio de Ambiente. Digamos, estos son problemas fundamentales, estructurales, y si pienso en la justicia social, en la inclusión y en el rol del Estado, estos lugares tienen que tener lugares principal de decisión, porque ahí nosotras tenemos un mandato de parte del gobernador que no es solo ser organismo rector con políticas que tenemos responsabilidad específica como abordaje de la violencia, como diversidad sexual, sino que además transversalizamos la perspectiva de género. Entonces, en el conjunto de las políticas de gobierno se garantiza que haya programas que ayuden a reducir brechas de desigualdad. Para decirte, los programas de salud sexual y reproductiva. El gobierno nacional no dio más métodos anticonceptivos, no hubo más compra de misoprostol para la interrupción del embarazo en la provincia de Buenos Aires. Se está garantizando la práctica en las más de 600 consejerías que hay en todo el territorio. En educación, la educación sexual integral, fundamental para trabajar inclusión, igualdad, no discriminación, para abordar los abusos y la violencia sexual. Es la herramienta fundamental. Bueno, se profundiza la implementación de estas políticas en obras o en infraestructura. No solo que en los pliegos hay indicadores de género en relación que empresas que tienen a mujeres, la contratación de las mujeres en los sectores, sino que, por ejemplo, en los centros de desarrollo de la infancia, 83 tenía programados Nación que paró
La provincia de Buenos Aires los está haciendo con presupuesto propio, con un esfuerzo enorme. Menos mal que tenemos un gobernador economista. Muy obsesivo estaba presentando los superávit que tenemos en la provincia a pesar de este contexto, porque Axel es en eso muy minucioso de que se llegue, que haya eficacia en la llegada, incluso con los temas pendientes que tenemos de cómo hacer una administración más ágil, hablaban en el bloque anterior de este tema y realmente necesitamos que se haga más eficiente, más ágil los procesos administrativos. Así todo en la provincia se está haciendo todo esto. Así que el escudo y rueda, la motosierra, es algo que se está llevando adelante y que ahora necesitamos que voten nuestros vecinos y vecinas, que voten porque la tienen que parar electoralmente, porque si ellos consiguen buenos números en el legislativo, van a tratar de hacernos retroceder con legislaciones, porque de hecho han presentado, ni hablar para eliminar programa de salud reproductiva, para eliminar la educación sexual integral, para eliminar el Ministerio de Mujeres. Tienen proyectos de ley, pero como te digo eso, todos los que hacen a otras políticas de Estado, ¿no? Estela, ya yendo un poco más al plano netamente político electoral, de 135 municipios que hay 12 intendentas en la provincia, 6 son del peronismo, el resto de la oposición. Charlando con los integrantes de 135, veíamos que en la elección provincial Fuerza Patria tiene candidatos en las 8 secciones, pero quienes encabezan son 5 varones, 3 mujeres. A nivel nacional encabeza en Fuerza Patria Tayena, pero también se da la situación de que de las 18 listas que hay, 15 son encabezadas por varones y 3 por mujeres. ¿Qué lectura tenés desde el lugar que ocupás, por supuesto? Y bueno, y si podés comparar con años anteriores qué sucedía y a qué apuntas en términos más ideales. Mira, yo creo que ha habido un proceso de bastante masculinización de la política. Incluso como parte de, bueno, nosotros tuvimos dificultades, no fue un buen gobierno el último gobierno encabezado por el peronismo, yo creo que sobre todo en la falta de resolver temas económicos fundamentales como mejorar el ingreso. Pero ahí que se crea el ministerio, que porque venía toda la movilización tan grande, hubo una agenda presente, pero ni siquiera una agenda tan de fondo. Yo les digo que vengo de México y las escuchaba y decía, dicen que en Argentina nos pasamos 3 pueblos, el feminismo, ¿qué les diré de lo que está pasando en México? Y vieron que México tiene fama de un país muy machista. Sí. Bueno, pasaron cosas en México y hay transformaciones en este sentido muy interesantes. Y si mirás el proceso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que hace la transición tan virtuosa con Claudia Sheinbaum para la presidencia, ¿no? Él retirándose de la política, una jefa de gobierno como Clara Brugada, una dirigente, ella fue alcaldesa de una localidad de Iztapalapa. Bueno, digo, uno mira ese proceso donde están haciendo la política de cuidado, es una agenda transversal a los gobiernos, tanto locales como provinciales, y ellos resolvieron algo que nosotros no hemos resuelto. Nosotros solo tuvimos la paridad para cargos legislativos. No tenemos paridad ni en el Ejecutivo, ni en el Poder Judicial, y hay ahí esta tensión de aquellos que son... La primera vez que hubo paridad, en todas las secciones electorales de la provincia fueron varones los que encabezaron. Fue como, ustedes tienen paridad, ya se las vamos a cobrar, no van a ser cabeza de lista en ningún lado. Parece casi como una reacción... Así, que naturalmente les sale sin mucho pensar y se encabezaban todas las listas. Y entonces hay deuda en este sentido, porque además hay experiencias, México la tiene, que en los ejecutivos también dan como duplas en los cargos para garantizar, incluso en los que son unipersonales, que haya paridad y alternancia. Si encabezó mujer, el próximo tienen que encabezar varón. Y esto ya es así. Ellos hicieron una reforma del Poder Judicial por voto admirable, ejemplo para tomarla, con un cambio constitucional también, así que reformas que requieren construcción de consensos muy amplios porque hay que tener los números para votarlo y todo lo demás.
y ellos eligen 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia, 5 mujeres, 4 varones, y encabeza, porque fue el que más votos tuvo, un abogado indígena, que es, Claudia Sheinbaum decía a la presidencia, esto solo es posible por el voto del pueblo. No sería posible porque se elijan los propios históricos del Poder Judicial, que hay, digamos, ahí hay casta también, ¿no? Como decir. Entonces, bueno, me parece que ahí tenemos como deudas, tenemos fuertes deudas. A mí me parece, vengo justo de una presentación de una película que estaban haciendo en la Cámara de Diputados de la historia del cupo para cargos políticos. Fuimos el primer país del mundo que tuvo una legislación de ese tipo, y antes que el cupo la tuvimos a Evita, que cuando se sale la ley de voto en el 47 y en el 51 se vota por primera vez, Evita instauró el cupo diciendo acá el 33% de los cargos van a ser mujeres. O sea que nosotros tenemos un antecedente de por voluntad y decisión política cuando no era ley. Bueno, me parece que hoy tenemos un tema pendiente en este sentido, que las representaciones tienen que ser mucho más plurales de lo que somos como sociedad. La mitad por lo menos mujeres, diversidad de género, juventud, pluralidad étnica, regional. Esto de que nosotros tenemos muchos colores de piel, muchas representaciones sociales de diverso tipo, necesitamos que esas representaciones estén, y ahí me parece que hay un tema que el gobernador lo viene planteando, que lo planteó en la conformación del movimiento Derecho al Futuro, y creo que es lo que viene hacia adelante, que es que hay que militar mucho, hay que hacer mucho territorio, hay que ir a escuchar mucho a la gente, y que todas esas representaciones tienen que empezar a estar también luego en los lugares de decisión, ya sean legislativo, ejecutivo, de los distintos ámbitos. Bueno, en línea con lo que decís, ¿qué te pareció, digamos, este cierre de listas, que fue bastante complejo por la interna en la que estuvieron atravesado hoy lo que es Fuerza Patria? Pero bueno, bien lo decías, que era un lugar que el propio gobernador estaba solicitando a la hora de poder tener voz propia en el armado de las listas. ¿Cómo viviste este armado y si crees que realmente se puedan solucionar de alguna manera los debates internos que tienen hoy por hoy Fuerza Patria? Mira, a mí me parece que es bastante lógico. Nosotros sufrimos una derrota muy dura, y que Milei sea el presidente de la Argentina es algo que, lógicamente, a una fuerza plural, movimentista como la nuestra, y que además siempre transversaliza porque hacemos alianzas más amplias. El peronismo, por supuesto, es la fuerza más importante, pero se alía siempre con otros sectores, está el sindicalismo, los movimientos sociales. Es lógico que tengamos tensión, debate, discusiones, y que tienen que continuar estas discusiones necesariamente, porque sin duda creo que tenemos que volver a ser gobierno, pero tenemos que volver a ser gobierno con una perspectiva de futuro, que estos temas de los que recién hablábamos, de la pluralidad de las representaciones, del proyecto que marque y cómo va a saldar deudas históricas con nuestra sociedad, un proyecto que profundice lo que se hizo en algún momento de inclusión. Digo, podemos pensar en los dos grandes momentos de ampliación de derechos y de profundización de democracia en Argentina, que son el primer peronismo, 45-55, y el periodo de Néstor y de Cristina, 2003-2015. Bueno, el tiempo que viene hay que pensar en eso. Eso está en debate y tiene que estar como proyecto político, pero también cómo se hacen las representaciones. Y en ese sentido creo que es muy importante que se haya construido una lista unificada y que estemos competitivos. A mí me parece que ese es el gran saldo. Que estemos competitivos, que estemos pensando que esto que dicen, bueno, estamos en paridad. Recordemos, si hablamos de la octava sección, La Plata ganamos por 600 votos, la intendencia. Yo tengo la impresión de que estamos un poquito mejor. Yo soy de Ringuelet y abrimos allí también, estamos trabajando en el subcomando de Ringuelet y se instauró mucho la idea de ir el casa por casa, hablar con los vecinos. Yo veo comparto en lo que Lucía Yáñez hoy decía, como una buena recepción, a diferencia de lo que nos pasaba en el 23, que había enojo, que no querían.
Yo veo que escuchan, que la gente quiere escuchar, que te recibe bien. Me parece que estamos como en otro momento en ese sentido, no porque sea sencillo, porque es cierto que hay apatía, sobre todo en la juventud, hay una deuda fuerte con la juventud de cómo volvemos a dialogar con los jóvenes, con el interés de los jóvenes. Pero creo que está bien, digamos, que construimos una lista unificada, que estamos competitivas y competitivos para las elecciones, que presentamos candidatos y candidatas que para los legislativos van a defender proyectos de interés popular y que el resto de los debates lo tenemos que seguir dando sin lugar a dudas, porque la gran discusión que va a venir después de esta elección de medio término es cómo llegamos a un 27 con una propuesta que vuelva a darle esperanza a nuestro pueblo. Bueno, te quería preguntar justamente por eso, ¿cuál sería esa propuesta que vuelva a encantar a la sociedad, sobre todo en el sector más de jóvenes, ¿no? Yo el otro día pensaba mucho en esta cuestión de, no sé, por ejemplo, la ESI. Y que hoy muchos chicos y chicas lo estén cuestionando y hasta desde lo discursivo de lo que plantea Milei como un adoctrinamiento, ¿no? El adoctrinamiento en las escuelas. Bueno, ¿cómo se revierte esos discursos y cuál sería la propuesta de Fuerza Patria para volver a encantar a ese electorado? Sí, yo creo sobre todo que hay que ir a escuchar y generar espacios a donde puedan participar, de cercanía. Mira, acá hubo un gran acierto para mí del intendente, Julio Alac, que fue generar las juntas comunales. ¿Por qué? Porque él recorrió todos los barrios, cuando todavía discutían que candidatos no, sí, fue y recorrió todos los barrios. Pero ahora que es intendente, lo volvió a hacer, ya lo hizo ahora en 2 veces o 3, va a ser como la tercera o la cuarta antes de la próxima elección. Y una va ahí, y a mí me ha pasado porque he ido a acompañar en distintos lugares y hay compañeras nuestras que están yendo, y vos escuchás a vecinas y vecinos muy enojados, con mucho reclamo. Y me parece importantísimo, y ¿sabes qué? Hasta cambian la actitud, porque dicen, bueno, yo vine a cajar, acá me escucharon y hay un lugar donde se escucha. Me parece que con la juventud todavía es más difícil porque las redes, porque el estar muy adentro, el desencanto, la falta de futuro, por eso me parece que hay que ir buscándolo. Yo no tengo la respuesta. Lo que sí me parece es que tenemos que hacernos esta pregunta, que tenemos que abrir los espacios y la fuerza para llegar a escuchar, para que se sientan escuchados y que, bueno, ir generando estas oportunidades. A mí me parece que hay temáticas difíciles para los pibes y las pibas que por ahí tienen otras dinámicas de por dónde transitan sus intereses, por dónde se comunican, y la política que nosotros llevamos adelante hace un tiempo que ya perdió esa sintonía. Bueno, hay que ir buscando, ¿no? Cómo dialogamos, pero sobre todo cómo escuchamos cuáles son los intereses y cuáles son las propuestas que creo que las tenemos que construir con ellas y con ellos. Sí, sí. No es algo que nosotros diseñemos en una mesa, es algo que hay que construirla participativamente. Bien, Estela, ya para ir cerrando, esperemos que la hayas pasado bien. ¿Qué futuro le ves al movimiento Derecho al Futuro, justamente? Bueno, yo creo que está para construirse, para participar, me parece que esa es la voluntad y el deseo del gobernador. Es un espacio que tiene mucha diversidad, porque tiene muchos intendentes, que son los que además refrendan en territorio con el voto de la gente y tienen la cercanía con la gente, pero están centrales sindicales, están movimientos, está la academia, ámbitos de la cultura. Creo que hay que recomponer espacios colectivos de debate político. Y ese es el desafío que tiene el movimiento Derecho al Futuro. Lo charlamos bastante también con el gobernador en torno a las instancias de la formación política. Hay que volver a las formas incluso hasta tradicionales. Me traje varias ideas de México. Es fantástico el Instituto Morena de México, y lo veía hoy en la película de Evita, digamos. ¿Qué hizo? Digamos, esas son... Ahora hay muchas cosas modernas, pero hay cosas de lo más clásico que hay que volver a hacer. Ahora Morena estaba lanzando más de 70.000, lo que nosotros diríamos unidades básicas peronistas, en todo México.
y asambleas bien territoriales de manzana. Digo, por eso reivindico las juntas comunales en la ciudad de La Plata, y no solo de barrios, sino de localidades más cercanas. Bueno, ahí hay que volver ahí, me parece que ese es el desafío para el movimiento Derecho al Futuro. Reconstruir espacios de formación política y de debate político colectivo, porque eso creo que se perdió mucho. Se definen entre cúpulas muy chiquitas las cosas, en algunos lugares en general masculinas, y entonces necesitamos que haya más participación. Ese es el desafío, sí, y eso creo que es la voluntad también de Axel en la construcción del movimiento. Es muy nuevo, muy reciente, pero en ese camino se fue señalando en las carpas, en los encuentros, en los 2 encuentros que hubo, el de Varela y sobre todo el que se hizo en Los Hornos en La Plata, donde se pusieron especialmente ámbitos a donde circule la palabra, se discutan los temas. Escuchemos no solo a los especialistas de los temas, sino a las personas que te vienen a plantear su inquietud. Bueno, creo que es por ese camino, y organización y espacios de participación es como recrear y recuperar los ámbitos de la política. Muchísimas gracias, Estela. Bueno, esperemos que la hayas pasado bien y acá estamos 135, así que...